Está presente Daniel Balboa Verduzco. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Le damos la bienvenida al senador Cristóbal Arias. Gracias, senador, por su presencia. Adelante. Adelante, por favor, hasta por 5 minutos. Sí. Distinguida senadora Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senador Julio Ramón Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia, distinguidos senadores de Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia. Me permito presentarme, soy Daniel Balboa Verduzco, candidato al proceso de elección para la presidencia de la CNDH 2019-2024. Que gracias al apoyo de distintas asociaciones civiles es que me encuentro en este recinto de esta soberanía para poder exponer mi trabajo de programa de lo que sería la presidencia 2019-2024. Dar continuidad a lo que se ha venido realizando en la CNDH. De igual manera, trabajar en lo que se está realizando en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal 2019-2024, que prácticamente coinciden en ambos términos. En el ejercicio de su autonomía, tiene la facultad y responsabilidad de organizarse para lograr una mejor gestión hacia un nuevo orden nacional de los derechos humanos. Para esto, tenemos que empezar a hacer una reestructuración a lo que sería la CNDH. Si checamos cómo está estructurado, decimos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta visitaduría, pero no tiene un nombre, lo cual propondría una visitaduría, la primera, de protección a grupos vulnerables, donde se agrupen a cada uno de los derechos, personas adultas mayores, jóvenes, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas con VIH-Sida, agresiones a periodistas y a defensores de derechos humanos y entre otras más, para no hacer largo mi exposición. En la segunda visitaduría lo llamaría del Sistema Nacional de Salud. Eso para agrupar lo que sería todo lo que es el sistema de seguridad social de nuestro país. Con esto se podría, de cierta manera, eliminar tanto trámite burocrático que existe dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, como tercera, pues prácticamente sería el Sistema Nacional de Reinserción Social. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque lo que maneja el gobierno federal dice organismo público de la Administración de Reinserción de readaptación social, cuando la propia Constitución dice reinserción social. O sea, habría que cambiar eso para tener coherencia de lo que estamos plasmando tanto en la Constitución como en las leyes normativas. Como una cuarta visitaduría sería el Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción. Cualquier cosa se puede estar violentando los derechos humanos, siempre y cuando afecte lo que es la integridad física, psicológica y mental, entre otras más. Como quinta sería el Sistema de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia. Aquí prácticamente lo que es la Ley General del Sistema de Seguridad Pública no maneja una conferencia de derechos humanos, lo cual estaría bien plasmar esto dentro de ese ordenamiento legal. Crear visitadurías especiales en lo que tiene que ver contra agresiones a periodistas, mecanismos nacionales de prevención de tortura y igualdad entre la mujer y el hombre, lo cual de cierta manera se está plasmando tanto en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, como en el Senado, como en la Cámara de Diputados. Dicen que después del caos viene el orden. Eso es lo que sería mi propuesta en ese aspecto. En ese sentido, es necesario e indispensable normar lo que será la normatividad. Tenemos en la CNDH los lineamientos generales, que prácticamente se podrían equiparar como normas oficiales mexicanas, en el cual podríamos ver cómo la CNDH puede ser el interlocutor para hacer las modificaciones a los ordenamientos legislativos, administrativos en ambos poderes públicos federales. De igual manera, hacerlo lo conducente en los planes de desarrollo social de las entidades federativas.
Propongo un mayor acercamiento con la sociedad civil a través de un día a la semana de agenda pública, en el cual poder coordinar con cada uno de los temas de lo que se está manejando en derechos humanos, por lo cual se propondría la creación de una conferencia de sistema de protección no jurisdiccional, en el cual abarcara cada uno de los defensores de derechos humanos, como es la CONAMED, Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, CONDUCEP, el INAPAM, y etc., entre otras, ¿no? Digo, para no hacer comisión de víctimas al delito. Por ello, la armonización prácticamente deben de basarse en las normas, lo que sería la dignidad humana, y lo cual ha faltado, considero yo, sugiero a esta soberanía, el proponer leyes reglamentarias a lo que sería el artículo 29, el artículo 33 constitucionales, que no se ha visto en ese aspecto. En lo que sería, para consolidar la CNDH, sería ser el verdadero rector de la política nacional de los derechos humanos, en el cual existiera todo este andamiaje. Por todo esto cuanto, gracias. Gracias, licenciado. Conforme a la pregunta y al caso práctico, le cuestionan las organizaciones. ¿Tiene usted algún tipo de conflicto de interés, relación o vínculo con partido político o autoridad que le impide ejercer su cargo pretendido y funciones con total independencia e imparcialidad? El caso práctico, ¿usted considera que las recomendaciones emitidas por la Comisión se cumplen? En caso contrario, ¿qué razones explica esta situación y qué acciones emprendería en caso de ser electo para revertir esta situación, sobre todo en las dependencias con el mayor número de recomendaciones? Ok, no tengo ningún conflicto de interés, ni con ningún partido político, nunca he militado en ninguno y ni tampoco me he afiliado a ninguno. Referente a las recomendaciones, tenemos que entender que las recomendaciones son acciones de violaciones a derechos. En ese sentido, tenemos que entender que esas violaciones sirven para darnos cuenta de los vacíos y lagunas que existen en los ordenamientos jurídicos. Entonces, el no aceptarlas, prácticamente estamos negando lo que es el Estado de Derecho, y en el cual, como servidores públicos, en el cual, ahora sí, como dice la Constitución, hacer cumplir y hacer valer la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en el cual yo ampliaría esa frase diciendo, y el cumplimiento de los derechos humanos, en el cual sería conveniente y pertinente que cada servidor público que ocupara un cargo, ya en cualquier poder, se le expidiera una constancia de no violación a los derechos humanos. Ahora sí, muchas gracias. Gracias, licenciado. Senador. Gracias, bienvenido. Gracias. Como usted sabe, estamos haciendo una batería de indicadores, ¿no? Sí. Y que luego vamos a discutir. Entonces, por eso le tengo que preguntar en materia de idoneidad. ¿Ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses actualmente? No. ¿Ha estado usted involucrado en casos de corrupción o fraude? ¿Ha sido denunciado No. por algo similar? No, para nada. Al final quisiera dos preguntas, por favor. No, va a probidad. Perdón, va a independencia. Daniel, buenos días. Buenos días, senadora. Sus órdenes. ¿Cuenta con independencia político-partidista? Sí. ¿Cuenta con independencia religiosa? Sí. Gracias. A la orden. Buenos días, senador. En caso de ser electo a titular de la CNDH, presentaría y haría pública su declaración 3 de 3, declaración patrimonial de intereses y fiscal. Sí, de hecho lo hice cuando participé para la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa, hoy Congreso de la Ciudad de México. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con una sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No. ¿Qué acciones de inconstitucionalidad conoce que ha promovido la CNDH? ¿Hay alguna que considere necesaria a promover? ¿Todas? Ok. Ha sido señalado, a ver, aquí está. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a la de derechos humanos? No. En caso de ser, no. ¿Ha sido señalado, denunciado? Ya hice eso. No, porque es que la ley de
sexuales y trabajo alimentario. Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencias condenatorias por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias. No. Es todo. ¿Está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Sí. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Sí. ¿Cuenta con la capacidad de diálogo con la sociedad civil? Sí. ¿Y usted cuenta también con una imparcialidad respecto a familiares y amistades? Sí. Gracias. Dos preguntas. ¿Podría compartir con nosotros un hecho relevante que lo haya significado como defensor de los derechos humanos? Y la segunda, ¿piensa usted que una persona por haber participado, por tener militancia en un partido político, tener una religión, lo hace no apto para asumir esta responsabilidad? Por favor. Sí, cómo no. Gracias. Gracias por sus respuestas. En su currículum usted nos dice que ha sido consultor jurídico en materia de derechos humanos. Sí. ¿Nos puede platicar con quién ha trabajado, qué consultorías ha hecho, por favor? También nos dice usted que fue asesor legislativo en la Cámara de Diputados desde 2012 a 2013. ¿Con qué grupo parlamentario, con qué diputado o a quién asesoró? Nada más descríbanos, por favor. Y lo mismo, dijo que fue asesor de la presidencia del Comité de Administración de la Cámara de Diputados. ¿Con quién? Si fue algún diputado y de qué grupo parlamentario, por favor. Sí. Sí, todos al final. Muchas gracias. No, de que derechos. Sí, gracias, senadora. Bueno, considero que no debiera, de cierta manera, para evitar conflictos de interés, considero que sí debe de haber limitantes, ¿no? Para no haber ni cuotas ni cuates dentro del desarrollo y no tener esos compromisos al ser elegido uno como presidente, ¿no? Y desempeñar sus funciones prácticamente de manera independiente y autónoma. Es la única manera de que se puede velar por la sociedad, que es a la cual se representa esta Comisión de los Derechos Humanos. Como segundo, hechos relevantes. Prácticamente he estado, desde mi actuar, siempre me ha interesado los derechos humanos y hecho relevante que considero como una reforma que debiera de ser ya de manera pronta. Después de la reforma que hubo del 2011, han pasado cerca de 8 años sin haber una reforma en materia constitucional en derechos humanos, y lo cual pongo a la consideración de ustedes que así como en el INE existe el Tribunal Electoral, debiera de haber la CNDH y que hubiera un Tribunal Constitucional de los Derechos Humanos, en el cual dotara de todas estas garantías para evitar tantas recomendaciones por parte de organismos internacionales. Es la única manera de fortalecer tanto una comisión como fortalecer y destrabar tanto trabajo que tiene la Suprema Corte de Justicia. ¿Con qué diputado trabajé? Fue con el Grupo Nueva Alianza, con el diputado René Fujiwara, y fue con la fui vicecoordinador del grupo parlamentario y él pertenecía a la Comisión de Derechos Humanos como secretario. Con la diputada fue del PRI, que fue la presidenta del grupo parlamentario del PRI en ese periodo. Trabajé con el secretario técnico, básicamente. Y bueno, si me permite, como último, considero que sin derechos humanos no puede haber una política pública. Sin derechos humanos no puede haber justicia. Sin derechos humanos no se puede legislar. Sin derechos humanos no puede haber Estado de Derecho. Por mi parte es todo es cuanto. Quedo a sus órdenes y agradezco. Muchas gracias, muy amable, que tenga buen día. Gracias Gracias por su asistencia.